El paso del huracán Leslie y Michael por Extremadura ha dejado más ruido que nueces. Vamos, que ha tenido más nombre o más alerta que efectos ha causado, afortunadamente. Sin embargo, nuestros efectos catastróficos son los que llegan con un puente y se llaman Adif y Renfe. Este puente del Pilar nos ha dejado más incidencias que servicios completados. Desde quedarse sin combustible un tren que une Mérida y Madrid y dejar a los pasajeros a medio camino en Fuenlabrada, pasando por un fallo en la locomotora que dejó a más de 100 pasajeros en medio del campo durante varias horas, y hasta la supresión en Mérida del tren Cáceres-Sevilla por falta de material. Si viajas en tren en nuestra comunidad, lo menos que te puede pasar es que tu convoy sufra un retraso de 85 minutos, como el Talgo-Badajoz-Madrid, y hasta debes estar agradecido por llegar, aunque sea bastante después. Hasta hoy, este tipo de incidencias le sale gratis a los no tan mal pagados directivos de Renfe. Y digo hasta hoy porque, por fin, el presidente de esta empresa pública, a instancias de la reclamación realizada por la consejera García Bernal, ha cesado a 2 altos cargos. El gerente de Servicios Comerciales del Sur, que era el encargado de gestionar las relaciones ferroviarias entre el centro peninsular con Extremadura y Andalucía, y el de gestión de contratos de fabricación y mantenimiento, porque los fallos de las locomotoras son derivados de no verificar la calidad del mantenimiento de este material ferroviario. En fin, un nuevo despropósito que nos hace competir en condiciones desfavorables con el resto de regiones. Me gustaría saber el impacto negativo que han generado estas incidencias en los visitantes que optaron por venir en tren a pasar estos días a Extremadura. Al igual que se analizan distintas variables en el Observatorio de Turismo de la región, habría que profundizar en el daño causado a la imagen del sector por estas chapuzas en el transporte ferroviario. Se va a cumplir un año desde la manifestación por un tren digno en Madrid, y poco parece haber cambiado la situación, más allá de la carta de intenciones que gobiernos de distintos signos han transmitido. Tenemos razones más que sobradas para volver a reivindicarnos. De momento, el Pacto por el Ferrocarril, Pacto Social y Político por el Ferrocarril, se reunirá el próximo lunes para determinar qué actuaciones se emprenderán. La sociedad civil extremeña no puede tragar más desastres como este. No podemos permanecer callados de nuevo. Esperamos que la respuesta del pacto esté a la altura de las circunstancias. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición número 832, después de un largo puente del Pilar, más largo para algunos que para otros, sobre todo para los que han viajado en ferrocarril. Nos atrevemos a asomarnos a esta ventana de actualidad y a analizar temas como este que pasaremos por la picota. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Hoy están con nosotros. Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estupendamente, y más viendo cómo ha cambiado la temperatura, que aquí en Extremadura ya cada vez más el cambio climático nos lleva a invierno-verano, y ahora ya nos esperan, se inicia el periodo de 5 meses de invierno. Sí, hemos pasado de las chanclas al abrigo, sí, directamente, sin pasar por la rebequita fina que decían antes, de entretiempo, ¿no? José Pérez Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues un buen fin de semana en la multisectorial de la Zarza, la cual ha tenido muy buena afluencia de gente. Y con respecto a lo que dice Juan, pues porque se hubiera esperado un poquito el tiempo, pues no pasaba nada. Nos hubiera dado tiempo a recoger toda la cintura de mesa, a recoger los maíces que todavía están en los campos, y nos hubiera ayudado también en la economía. Pero el tiempo y los alarmistas de meteorológicos pues tienen estas malas pasadas. Ayer íbamos a volar, antes de allí íbamos a volar los extremeños. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Vamos en tren. Hay que decir que ciertamente que las previsiones meteorológicas alarmistas cada día son peores. Totalmente. Aciertan media hora antes, no más, porque con más antelación es difícil, creando efectivamente situaciones de alarma que perjudican o pueden perjudicar al turismo.
y al movimiento de personas. Buenas noches, Juan José Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches, pues yo estoy mojado y en cuanto a lo que tú dices de las chanclas al abrigo, el único que se ha puesto abrigo aquí soy yo, los demás vienen en manga de camisa, son unos legionarios. Y hombre, y a mí me da pena que José María no lamente que haya salido a volar, parece que lo dice con pela, que se han equivocado en la televisión y no hemos salido volando Mérida. Bueno, tranquilo que te llegará. José Luis Ortiz Velda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal el puente? Bueno, pues muy bien, muy tranquilito, disfrutando. Y bueno, pues yo, como dice José María, que parecía que iba a ser más gorda la que nos iba a caer encima. Gracias a Dios ha sido la cosa muy tranquilita, y lo que sí lamento es que eso pueda haber afectado algunas cuestiones, como ha dicho José María, pero vamos, muy bien el fin de semana, y esperemos que esta semana pues esté tan bien como la pasada. Bueno, lo he dicho al comienzo, nuestros huracanes han sido Adif y Renfe este puente, más que Leslie y Michael, que son los que previsiblemente debían entrar en nuestra comunidad autónoma. Pero de ello hablaremos a continuación, porque antes vamos a hablar de otra noticia. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, firmó, mejor dicho, la semana pasada, la adhesión al protocolo para abrir la negociación del traspaso de los conservatorios de música de Mérida, Don Benito y Montijo. El documento recoge la voluntad de proceder a la materialización efectiva de la transferencia de estos centros a la Administración autonómica. Para ejecutar esta medida se creará una comisión de seguimiento en cada municipio que se encargará de la formalización de los convenios necesarios entre las administraciones firmantes. La finalidad de esta colaboración interadministrativa es posibilitar la cesión, garantizando la continuidad del buen funcionamiento del servicio público en el ámbito de las enseñanzas profesionales y la correcta financiación de las mismas. El alcalde de Mérida espera que se pueda firmar la transferencia del centro el día 1 de enero de 2019. Los detalles, como la participación económica que el ayuntamiento aportará a la cofinanciación, se explicitarán en el convenio, cuya comisión se constituirá previsiblemente esta misma semana. El personal docente funcionario pasará a formar parte de la administración regional, y en lo que respecta al alumnado, en el próximo curso académico las matrículas contarán con descuentos que pueden variar desde el 50 al 70% respecto al precio actual. El primer edil emeritense muestra su satisfacción por el acuerdo alcanzado y agradece a Guillermo Fernández Vara la iniciativa para traspasar el conservatorio. De otro lado, Osuna señala que se están ejecutando los compromisos que adquirió la Junta con la ciudad y anuncia que la Administración autonómica también realizará una aportación económica a la rehabilitación del Teatro Cine María Luisa. Entre los proyectos que quedan pendientes de ejecutar de aquí al final de la legislatura, el alcalde señala que está el proyecto de adecuación del polígono industrial, el Prado y el asfaltado de diversas calles en la ciudad. Todo ello contestando a las preguntas de Televisión Extremeña en esta casa la pasada semana, el pasado jueves. Analizamos este traspaso del conservatorio, pues una noticia que supongo era esperada, por cuanto son ya varios los gobiernos que lo han intentado a lo largo de la historia. José Luis. Sí, la verdad es que más que era deseada por todos los gobiernos, es una vieja reivindicación de todos los grupos que han gobernado, el PP y PSOE, del Ayuntamiento de Mérida, y han intentado desde hace, porque supone un importante gasto para las arcas municipales y porque no atendían necesidades exclusivamente de los ciudadanos meritenses. El porcentaje de estudiantes de otras zonas de personas ajenas a la ciudad de Mérida era importante. Y bueno, pues representaba, ya te digo, un importante gasto que todos los grupos, todos los partidos han intentado transferir a la Junta. Es un éxito, yo creo que sí, que el que haya firmado este protocolo, creo que es una buena gestión por parte del alcalde que tenemos ahora, porque ha conseguido algo que hasta ahora nadie había podido obtener. Y las condiciones, las circunstancias se reflejarán en el convenio que se elaborará en estos días. Y supongo que efectivamente para principios de año parece lo razonable, con las condiciones que se pacten en el convenio que haya de firmarse, pues que se pudiera realizar la transferencia realmente del conservatorio, te digo, con las condiciones que se pacten a lo largo de esta negociación, que supongo que será rápida. Hay una derivada de todo esto, y es que se liberan 22 plazas de funcionarios para la RPT del Ayuntamiento de Mérida, con lo que sí, podrá incrementar su masa salarial, bueno, equipararla hasta la que tenía entonces, para poder destinarla a otros servicios municipales, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es que eso forma parte del costo que representaba para las arcas municipales y era la parte más importante, pues luego el ayuntamiento seguirá con el mantenimiento del edificio y con la realización de inversiones, pues bueno, para la mejora de la calidad de la prestación de servicio que todos desean. Pero evidentemente se notará, es un importante, esos 22 puestos de trabajo de funcionarios con su seguridad social, es un importante ahorro para las arcas municipales. Juan José, ¿qué opinas? Bueno, pues en principio parece una buena noticia, como ha dicho el anterior, pendiente de que esto se ratifique y de que el convenio se realice. Tienen 3 meses para la negociación porque parece ser que en enero va a empezar a funcionar y en principio, repito, es una buena noticia que el ayuntamiento se descargue de 22 funcionarios. Bueno, pues es un alivio, no es mucho, pero vamos, es un alivio para las arcas municipales. Y después también ha dicho, yo veo 2 cosas positivas. Una, primero, que los funcionarios se descargue el ayuntamiento, y la segunda es que los alumnos puedan beneficiarse de las matrículas. Se está hablando del orden del 50% en la matriculación, lo cual ya era hora que Mérida, Don Benito y no recuerdo cuál es el otro, y Montijo, pues estén dentro del núcleo de las ciudades beneficiadas por la Junta. Porque nosotros parecíamos que éramos el patito negro, es decir, muchos años pidiendo esto y nunca se nos daban, estábamos discriminados con respecto a otras ciudades. Y por último, decir que bien, el alcalde está muy contento porque se van cumpliendo los compromisos que ha adquirido con la Junta de Extremadura. Y bueno, hay un tema recurrente con el María Luisa, que yo ya no sé si creérmelo, porque como siempre que hay elecciones, el María Luisa ahora me dice, que me está mirando, me dice, José María, que están empezadas las obras, bien, pero empezadas las obras no quieren decir terminadas, María Luisa, pero tú observa que yo todavía no te he interrumpido ni una vez. Bien, María Luisa, después la adecuación del polígono industrial, el Prado, que es una inversión importante de 2 millones de euros, y que se va a asfaltar 1 millón, y se va a asfaltar todas las calles, con lo cual es una buena noticia. Y la segunda, o la tercera, perdón, es el asfaltado de diversas calles. Yo le recordaría al alcalde, Antonio, Proserpina también es de la ciudad de Mérida, a ver si cae por lo menos una callecilla por allí. Pues queda hecha la advertencia, José María. Bueno, veo que ha hablado con voz baja y tenue mi amigo Juan José, y le ha puesto mucho énfasis a descargar al ayuntamiento de 22 funcionarios. Siempre el problema laboral, el problema de los costos, en lo alto. Pues estos son funcionarios, se van a traspasar, y con mis impuestos me va a dar igual que se paguen en la Junta de Extremadura que en el Ayuntamiento de Mérida. Lo que pagas tú de impuestos. Eso es, lo que pagas tú de impuestos. Lo que pague yo de mi renta, sí. Ya, pero es que pagas a los yo te hablo de los míos, que no te hablo de los tuyos ni de las empresas que tienen bonificación y deducen y no pagan. Eso es para en fin, esto es una reivindicación histórica, como decía bien el amigo José Luis, pero la realidad es que era un compromiso electoral del Partido Socialista, y con el Partido Socialista, ¿cuándo se ha llevado a efecto? No demos más vueltas. Lo querría Cedo, lo querría Vélez, lo querría Ángel Calle, todo el mundo la quería esto. Pero el que lo ha hecho se llama Antonio Rodríguez Osuna, y era un compromiso electoral de la candidatura en el 2015. Y se ha llevado a efecto. Y el día 1 de enero pues se firmará. ¿Y qué bueno tiene esto? Pues garantizar el buen funcionamiento que tenga, garantizar las plazas a los alumnos, garantizar las plazas a los funcionarios, y bueno, y tener un servicio de primera calidad como lo tienen otros conservatorios que estaban transferidos ya a la Junta de Extremadura. Con lo cual, chapo, a pesar de lo que tú puedas poner de reparo con respecto al María Luisa, pero esto se va a terminar antes que el María Luisa. El María Luisa se terminará cuando se terminen las obras, pero el convenio seguro que para Reyes está formalizado y efectuado. Y con respecto a que me pidas una calle públicamente al alcalde Pablo Serpina, hombre, si habéis tenido 134 voluntarios limpiando el barrio. También se la ahorra de funcionarios. Sí, se la ahorra de funcionarios del alcalde. Es decir, vosotros entendéis que el ahorro viene por la beneficencia, para habernos matado. Tú te lo dices todo, ¿eh? Hasta ahora te lo has dicho tú todo. Bueno, por cierto, que en cuanto a las calles de... Ahora, un momento te doy, Juan. Las calles, solo un apunte del polígono del Prado, hay que decir que estos 2 huracanes
Bueno, los coletazos de estos huracanes nos han dejado bastantes balsas de agua en varias calles del Prado. A ver si se soluciona también con el arreglo de asfaltado de estas calles del polígono. Juan, sobre el tema del traspaso del conservatorio. Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Creo que es un paso importante en la integración en el sistema educativo de todas las enseñanzas que hay, que estaban así un poco sueltas. Aún sigue habiendo algunas de las escuelas de idiomas y tal, pero bueno, es un paso importante, sobre todo en la cuestión de enseñanzas elementales y enseñanzas profesionales, ¿no? Se integran prácticamente estos 3 conservatorios, creo que queda el de Cáceres y el de Plasencia, como conservatorios de enseñanzas elementales y profesionales, y después está el Conservatorio Superior de la Diputación Provincial, donde ahí son enseñanzas superiores equivalentes a los estudios universitarios. Sin embargo, aquí hay que superar un problema muy importante, que es el problema que va a dar más quebraderos de cabeza, y es cómo se integran los funcionarios docentes que pertenecen al conservatorio actualmente, que son del ayuntamiento, como funcionarios de la administración autonómica, como docentes de la administración autonómica. Y eso es un problema que no sé cómo tienen pensado resolverlo, pero ese es el problema gordo de la resolución. Esto no es una integración, esto es una cesión y va a ser llevado por las 2 administraciones. Sí, pero, con lo cual no hace falta transferir los funcionarios. Bueno, pero los funcionarios de alguna manera tendrán que pasar a depender de la administración autonómica. Sí, ciertamente hay un dijo el problema, alcalde que hay varias casuísticas particulares que hay que resolver. Claro. Reclamaba la intervención de los sindicatos en esta transferencia de funcionarios. Es la cuestión que tienen que resolver. El problema, el escollo que se puede encontrar en la resolución de este convenio es ese. ¿Cómo se integran los docentes actuales de los conservatorios de música en la administración autonómica? Lo que no entiendo, José Luis, ¿cómo nos ha salvado esa situación ya, con 40 años de democracia que tenemos, este trasvase, esta transferencia entre funcionarios entre las distintas administraciones? Bueno, no sé, a lo mejor ha sido una falta de coordinación entre las administraciones. Porque claro, es decir, el Ayuntamiento de Mérida, la Junta o cualquier otra administración local, haberlo pactado, tiene una federación extremeña de municipios y provincias. Es decir, hay cosas que pasa el tiempo y no te lo explica. Pero bueno, la realidad es esa, que pues, no hay voluntad a lo mejor de tomar decisiones. Hoy gobierna un partido y en esta administración hay otro alcalde de otro partido distinto. No sé, yo me acuerdo mucho de la pelea que hubo con la ubicación del Palacio de Justicia y la Comisaría de Policía. Entre un alcalde del PP y el presidente de la Junta del PSOE, y no había forma que se pusieran de acuerdo. Y al final la comisaría acabó pues allí en lo que era la barriada de La Paz, en fin, que yo creo que debía haber intereses supremos a los enfrentamientos políticos a la hora de planificar pues las cosas en una comunidad como esta. En la cuestión académica hubo también un asunto muy similar a este, que fue la integración de los colegios libres adoptados. ¿Os acordáis de los colegios libres adoptados? Estaba el de Guareña, en fin, había una serie de colegios libres adoptados que en la época estaba Díaz Ambrona, de ministro de Educación, se integraron en la administración autonómica. En aquella época todavía teníamos la administración central, ¿no? Y los profesores pasaron en un principio a ser funcionarios interinos, y poco a poco después en la medida que fue pasando el tiempo, esos profesores fueron plazas que se sacaron a oposición y se fueron cubriendo y tal, ¿no? De todas maneras, lo que decía, este problema se tenía que haber resuelto hace ya 40 años, ¿no? Porque está ahí, los conservatorios están ahí desde hace un montón de años, ¿no? Y se tenían que haber resuelto, y yo creo que es importante que se vaya a la integración del sistema educativo, que el sistema educativo extremeño acoja a todas las enseñanzas que hay actualmente y que en algunos ayuntamientos se dan, en fin. Como medida es maravilloso, porque, y además una forma de premiar el esfuerzo de ciertas poblaciones que dedicaron parte de sus recursos a estas cuestiones antes que a otras diferentes, ¿no? Entonces, pues es muy razonable. Y en cuanto a la integración, pues supongo que pasará por una negociación con los propios trabajadores y los sindicatos aquí, y bueno, se negociará y se hablará con todo, y habrá fórmulas transitorias
porque es personal que se va a transferir a la Junta y bueno, se tendrán que buscar algunas fórmulas transitorias a lo mejor para desarrollarlo en un periodo de tiempo, en varios años. No sé, eso será fruto de esas negociaciones que se tienen que plasmar en el convenio que está pendiente de firmarse. Hay cosas que quedan pendientes, como por ejemplo el hecho, lo ha apuntado antes José Luis Ortiz Velda, de que el conservatorio quedará el ayuntamiento al cargo del mantenimiento, del bedel, etcétera, y del pago de los suministros eléctricos, calefacción, etcétera, como si se tratase de un colegio. Y lo mismo, llevamos 40 años en los que ya la transferencia de educación la hacen las comunidades autónomas y sin embargo ese mantenimiento queda ir residualmente a cargo de los ayuntamientos. Los conserjes, por ejemplo, se financian curiosamente con subvenciones que vienen de la propia Junta de Extremadura, de la Administración Autonómica, que tienen la competencia de educación. Hay cosas ahí un poco anacrónicas, ¿no?, todavía funcionando en el sistema. Sí, pero sería bien fácil. Quitamos las subvenciones a todos los concertados y todo a los públicos. Ya no habría problema. La opción a la gente que elija. Lo privado, no. Defensa de lo público. Educación pública. Y como la educación pública es todo, pues... Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, los guardas que había no estaban exclusivamente en colegios concertados, estaban en público también. Sí, hombre, sí, lo estamos diciendo por eso. Pero que vamos, que yo creo que no hay que eliminar, no hay que eliminar, Si quito ayuda pública a colegios concertados, que no son educación pública, las ayudas para esos conserjes a lo mejor se podían sustituir por la creación de plazas con cargo a los presupuestos de la Junta para las plazas de conserjes, en algunos que se consideran necesarias. En algunos ayuntamientos estos conserjes y tal los meten a través de los programas de experiencia y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ese tipo de actuaciones... Eso llegaría un momento, debe de llegar un momento de lo que estamos hablando, que la Junta de Extremadura, el sistema educativo abarque y contemple todo este tipo de cosas. Es que además, si se considera necesario, pues habrá que planificar la necesidad de que los centros cuenten con ese personal. El problema de las ayudas y todo esto es que al final se nos olvida despedir a un señor que está contratado por un periodo de tiempo y al final se convierte en trabajador fijo del ayuntamiento. Y hay muchos ejemplos. Es una pena. Pues entonces la pena es que no haya un buen departamento de recursos humanos en cada una de las administraciones. Pues una pena que no haya porque un buen departamento de recursos humanos. Si a uno cobra por ser jefe de recursos humanos y no está atento a los contratos laborales y a los derechos y los deberes de sus trabajadores que él lleva en la dirección, pues entonces es mejor que se vaya. De todas maneras, si nos metemos en el tema de las necesidades de personal en el sistema educativo, se necesita... Pasa lo mismo que en el sistema sanitario... Yo entiendo que José María no quiera que lleguemos al tercer punto como nos pasó en la otra tertulia, porque es conflictivo. Yo lo entiendo. Y además quiere que nos liemos en estas cosas que tienen su relativa importancia. Pero vamos, te digo una cosa. Después de haber echado el meeting para tus muchachos, porque el resto no se lo cree nadie, pero el que ha echado para tus muchachos, dice, como todo lo que se promete el PSOE lo cumplimos. Es que no te acuerdas de Tierno Galván que decía, estas cosas se prometen para no cumplirlas. O de Ángel Calle que decía, voy a inaugurar María Luisa. Déjame hablar, que yo te he dejado aquí. No te he interrumpido. Interprétame justamente con lo que digo, no con lo que tú piensas. Porque si no, estás mintiendo yo lo que tú quieras que diga, a los espectadores. Lo que tú quieras que diga, lo que estás haciendo, porque mira, yo no miento casi nunca. Sí, hombre, no miento casi nunca. Sí, porque he dicho que era un compromiso electoral del PSOE del 2015 al 19. Que como siempre lo cumple, es que no sigue, es que como siempre lo cumple. Y ahí es lo que no estoy de acuerdo. Tierno Galván lo decía, ya no te lo voy a repetir más porque a lo mejor hasta te lo aprendes. Ángel de Calle, que abrió las puertas del Navia desde dentro y dijo, esto lo vamos a abrir, promesa cumplida, porque está hecho. Y después otra cosa curiosa es el concepto que tienes tú del dinero público. Es que el dinero público parece que es del partido. Es decir, la concertada hay que quitarla porque es de dinero público, es de dinero de todos los españoles. Y los españoles que queremos concertada, tenemos... no quiero concertada. Bien, bueno, y yo... No quiero apoyo a la privada. No quiero apoyo a los colegios eclesiásticos. Ya está. Ya puedo hablar, ¿me das permiso? Porque el autoritarismo es eso. No quiero escuelas concertadas. Juan José, cállate. Es decir, está demostrando una cierta democracia un poco light. Lo que no soy es real. Repárate. El dinero de lo público a lo público. El dinero de los ciudadanos a lo público. Pero que los padres libremente no puedan elegir la educación. Los partidos políticos. Exactamente. Sí.
Eso es público. Sí, es público. Sí. El mantenimiento, el mantenimiento. Cógetelo, en la Constitución y en el reglamento. A mí vive las cuotas, como viven todos los, como viven todos los colectivos, en vez de transferir tantos millones de euros. Es preferible vivir de las cuotas que de los sobres en corrupción. Sí, también, eso sí, eso sí. Como lo de los como lo de los sabréis con las tarjetas habla esa de la fruta. Sabréis algo en el PP. Todo. Y los puticlubs. Está derivando ya en otra cuestión de la que seguramente hablaremos en el punto número 3. Así que vamos a hablar ahora de los trenes. Nuevo desastre en los trenes extremeños. Si me dejáis, continuamos. Si no, no podremos. ¿Algo más? Bueno, lo hemos dicho antes. Nuevo desastre en los trenes extremeños durante este puente del Pilar. Hasta 8 incidencias se han registrado en las líneas que o bien tienen su origen o destino o pasan por Extremadura. Desde un convoy que se queda sin gasoil en Fuenlabrada, camino de Madrid, y tiene que dejar apeados a los pasajeros en esa estación, a otro que se queda sin frenos y queda en medio de 2 localidades toledanas a más de 100 viajeros pendientes de durante varias horas de transporte para poder llegar a su destino. Son, como decimos, un desastre que se ha visto culminado este domingo con otras 3 incidencias que han supuesto el culmen a la gestión de Renfe en los trenes extremeños. Esta misma mañana la consejera Begoña García Bernal instaba mediante una carta a soluciones urgentes y a exigir responsabilidades en la empresa ferroviaria, en la empresa pública. Renfe no ha tardado mucho porque ha cesado a 2 de los gerentes, uno concretamente el que se encarga de Extremadura, de los trenes extremeños, y otro del mantenimiento de la infraestructura por el mal mantenimiento, nunca mejor dicho, vigilando que realiza la empresa que tiene concertada precisamente para el buen funcionamiento de los trenes extremeños. Fernández Vara, el presidente del Ejecutivo extremeño, anoche en sus redes sociales dijo que el Gobierno central no es culpable de lo que sucede en Extremadura, pero sí es responsable, puesto que se trata de empresas públicas. José Antonio Monago ya ha pedido al Pacto del Ferrocarril una reunión para instar a que se celebre una nueva manifestación el tercer sábado del mes de noviembre en Madrid y no en Mérida, como dice que señala el sindicato UGT, a quien por cierto le ha llamado la marca blanca del PSOE. Desde Podemos Extremadura dicen que ni el PP ni el PSOE están legitimados para convocar manifestaciones masivas por su continua responsabilidad en la gestión de los trenes extremeños y que deben ser los colectivos, las asociaciones, las que convoquen este tipo de manifestaciones. En cualquier caso, el próximo lunes, día 22 de octubre, se convoca este pacto por el ferrocarril, pacto político y social por el ferrocarril en Extremadura, que dirimirá si realiza alguna manifestación dentro de unos días o no. Juan José. Bueno, vamos a ver. Yo la frase de Vara es una frase que habría que analizar. Dice, el gobierno es culpable, no es culpable, pero sí responsable. El gobierno actual. Eso lo dices tú. Eso es lo que ha dicho Vara. Eso lo dices tú. Eso es el lo que gobierno, ha dicho Vara. El gobierno actual no es responsable. Paso la palabra. No es culpable, es responsable. Venga, paso palabra. Ya está. ¿Puedo hablar yo? A ver si eres capaz de no interrumpirme durante 3 minutos. Lee la realidad. No, pero te inventes lo tú que aprendes a respetar a los demás. No, no puedo respetar lo que es mentira. Venga, Juan José. Ya, bien. Repito, el gobierno no es culpable, pero sí responsable. Es verdad que el estado de las infraestructuras en Extremadura no es culpable un solo gobierno. Son muchos los que han pasado, muchos, algunos más que otros, pero vamos, muchos. Pero lo que sí es verdad que el mantenimiento es una cosa de actualidad, y eso es responsabilidad de este gobierno, como dice José María, de este gobierno. Y vamos a ver, lo que tú has dicho en la cabecera, hemos tenido un parón
en este fin de semana. Un parón el viernes, otro parón el sábado, que ese fue el más espectacular, que nos quedemos sin fuel en la mitad del camino. Vamos, es que eso es inexplicable. Y el domingo hubo 3 por falta de uno de ellos porque tenía estropeado los frenos el tren. Bueno, estos son el último fin de semana, pero es que ha habido muchos más. Y yo digo una cosa, el mantenimiento no solo ya lo va a arreglar la señora Bernal echando a dos, que no sé la importancia que tendrá. Pero yo creo que esto es cuestión de perra. El mantenimiento es cuestión de fondos que no llegan a Extremadura. Y yo le diría a nuestros contertulios, ¿sabéis cuánto está invirtiendo el gobierno en el arco mediterráneo y cuánto está invirtiendo en mantenimiento en Extremadura? Pues nada más que hay que buscar una cosa. El ministro responsable de Fomento, ¿sabéis de dónde es? De Torrent, de Valencia. Y se lleva todo el dinero al arco mediterráneo y nosotros le importamos un bledo. Y si pensáis un poco, por ahí vienen los tiros. La única que se ha atrevido a decir algo, y con eso acabo, ha sido Milana Bonita, bueno, que ha dicho que es el puente de la vergüenza. Pero ni Milana Bonita ni Vara se han atrevido a decir que esto es la culpa del gobierno de la vergüenza, que es el que está gobernando ahora mismo, por ahora. Vale. Juan. Sí, bueno, yo hay una cuestión que está muy clara, ¿no? En la situación de la estructura del sistema ferroviario en Extremadura. Aquí tenemos, que yo sepa, 4 líneas: Madrid, Badajoz, Madrid por Ciudad Real, Badajoz, Madrid por Cáceres, Plasencia, Mérida, Sevilla y Zafra, Huelva, ¿no? Entonces la situación de los ferrocarriles sigue en las líneas del siglo XIX. Las traviesas siguen de madera, no hay electrificación, no hay doble vía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un sistema ferroviario en donde hace poco tiempo veía o comentábamos en el anterior programa que tenía 725 kilómetros de vías ferroviarias, de los cuales próximo al 30% hay que circular a 40 kilómetros hora o 50 kilómetros hora aproximadamente. El problema es un problema histórico, en donde la posición de Extremadura, por las oligarquías económicas, quienes ha controlado la economía en este país, los poderes económicos, pues Extremadura no ha interesado. Extremadura era un almacén, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de mano de obra o de materias primas, y pues eso es lo que interesaba. En todo caso, trenes para llevarnos a Barcelona o llevarnos a Madrid. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que en los presupuestos del Estado se incluyen, me parece que son 382 millones o 380 millones de euros, de los cuales casi 300 van al ferrocarril, y las líneas convencionales, que son las que crean la malla ferroviaria y son las que evitan todo este tipo de problemas, pues quedan abandonadas. Y respecto a lo que estamos hablando del AVE, las inversiones que hay, se han invertido más de 1.000 millones de euros ya en el AVE, mientras que en las inversiones para mantenimiento y de las líneas convencionales, pues prácticamente es nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer planteamiento que, desde mi punto de vista, que habría que hacer? Una moratoria en las inversiones del AVE, y que ese dinero se destine a líneas convencionales, a la preparación de las líneas convencionales y todo lo demás. Porque todo lo que hagamos, todo lo que hablemos por parte de los partidos políticos que de alguna manera han controlado la economía en este país, pues no han hecho absolutamente nada. Y ahora hablamos y hablamos y hablamos cuando el rastro queda ahí, ¿no? Por tanto, la primera cuestión, moratoria en el AVE, y destinar el dinero a las líneas convencionales, al mantenimiento, a la modernización, a la electrificación, porque además lo que se está haciendo del AVE, las líneas del AVE, serán para trenes que no son AVE. O sea, es una infraestructura del AVE para no utilizar por parte del AVE. Eso ya fue lo que se habló en su momento. Está para un tren diésel de altas prestaciones, o sea, en el año 2020, en el año 21 se electrificaría. Exacto. Supuestamente, estamos haciendo y llegará a ese inversiones AVE, si llega, para el AVE, que va a ser utilizado por trenes que no son AVE. Además, bueno, el AVE nos comunicará con Madrid y poco más, ¿no?
Por tanto, esa es la primera cuestión. Y en cuanto a las movilizaciones, a las reivindicaciones... Juan a medias, porque fuera de Extremadura todavía queda mucho por hacer. No, y además el problema de Extremadura es que ya no tenemos conexiones con Portugal. Las salidas, como hemos hablado muchas veces, hacia Algeciras, Huelva o Sydney, pues están prácticamente paralizadas. El norte de Extremadura no tiene redes ferroviarias, porque lo que había del tren Ruta de la Plata, pues eso se eliminó de Valencia a Alcántara para arriba, me parece que es, exactamente, ¿no? No lo sé exactamente, pero sé que por la zona norte no hay nada de eso, o sea que las comunicaciones hacia aquellas zonas en donde se pueden llevar mercancías y puede haber una contribución a la economía extremeña no existe prácticamente. Por tanto, yo creo que lo primero sería moratoria de toda la cuestión esa, paralización de esas inversiones, centrarnos en las líneas convencionales y, por supuesto, reclamar al gobierno, a quien corresponda, pues que esto no puede volver a ocurrir, porque yo he leído hace ya tiempo, cuando empezamos a tener conocimiento de estos problemas, porque esos problemas estaban ahí presentes, pero parece ser que hemos empezado a tener conocimiento hace un par de años, hace 2 o 3 años, alguien debería de haber tomado medidas en el asunto. Aquí ha venido muchas veces el que fue alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, prometieron el oro y el moro, vino el director presidente de Renfe, vino el de Adif, aquí se ha prometido todo, pero el problema es que seguimos cada vez peor y no sé los trenes que nos están mandando, pero algo tenemos que hacer. Pues por ahora los que no funcionan. José Luis. Pues vamos a ver si efectivamente los que no funcionan. Yo estoy con Juan en que es verdad que le importamos un bledo a los distintos gobiernos nacionales, o sea, a todos, este no es exclusivo de ningún partido. La verdad es que complica mucho el desarrollo de una región como esta. Yo creo que le importamos tampoco porque somos muy poca gente. Si fuéramos 3 o 4 millones de habitantes más y tuviéramos un porcentaje más elevado de importancia a la hora de resultados, de representación en el Parlamento, seguramente otro gallo nos cantaría, pero bueno, desgraciadamente somos los que somos y estamos como estamos. Yo no estoy de acuerdo con Juan, yo creo que lo que hay es que potenciar las inversiones. Yo quiero recordar que hace poco al gobierno vasco se le prometió para la Y vasca 500 millones de euros, para la Y vasca, y para una bifurcación del tren de alta velocidad. Bueno, pues señores, vamos a preocuparnos de Extremadura también un poco, vamos a dotarla de las infraestructuras necesarias para que podamos, por lo menos intentemos poder desarrollarnos, porque es que sin infraestructura no vamos a ningún lado. Yo lo que digo es el AVE, que se está llevando todo lo que te he criticado es que no quitar recursos al AVE, sino invertir más. Yo sé que la situación económica es mala, pero bueno, hay muchos recursos. Ahora se está promocionando el corredor de Levante, desde parte de Andalucía, Murcia, y bueno, pues me parece razonable. Y probablemente, como has dicho tú, pues probablemente haya más recursos en poco tiempo. Bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? Si es que cuando hemos tenido algún representante de alguna zona o de algún territorio en el gobierno, pues se nota que en esa zona ha habido más inversiones, pero es lógico y razonable. Ahora, no podemos maltratar, que yo creo que se está maltratando a Extremadura en ese sentido. Me parece muy bien que se diga, que se pida, que hay que hacer algo, que se acabó la paciencia, pero a mí me gustaría, porque la consejera creo que pide a la ministra o al ministro, al gobierno, que se adopten medidas. Pero me gustaría que la consejera, el gobierno de Extremadura, propusiera algún tipo de medidas, porque es que estoy viendo que salvo manifestarnos, no sé si aquí en Madrid o donde sea, y reunirse en la comisión del tren, algo tiene que hacer, y esto pasa por el aspecto puramente económico. O hay dinero, o dentro de 20 años estamos todavía hablando que hasta dónde ha llegado el AVE, que no nos llega dinero, que las líneas siguen sin electrificar, que las traviesas son de madera y no de hormigón, que ya la mayoría son de hormigón, pero es una pena. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Es que la gente ya no quiere venir, es que no se puede tardar 9 horas de Madrid aquí, si se tarda 9 horas. Pues si no, pues te puede pasar que se queme la locomotora, que se quede sin gasoil, que es un desastre. A mí me da mucha vergüenza. Y esto, desgraciadamente, pasa en Extremadura. Yo no creo que pase en ninguna otra zona de España. No, lo dijo el de Renfe. En las redes ferroviarias más atrasadas y en peor estado de España son las de Extremadura. O sea, que es
un conocimiento que es tiene, público y notorio, si es que es público tiene y notorio, la todos lo saben. dirección del sistema ferroviario de este país, ¿no? José María. Bueno, yo creo que esto no tiene solución, así de claro. Esto llevamos con ellos 20 años. Cuando el gobierno portugués no invierte aquí, que tienen que parar, se para. Cuando tenemos aquí previsiones de invertir, aquí no se ejecuta, porque tú hablas de invertir. Siempre la cifra, el papel está para que le echen todo lo que sea capaz de aguantar. Otra cosa es ejecutar. Y aquí no se ha ejecutado ni el 17% del presupuesto de las obras en los últimos 7 años. Estamos pidiendo responsabilidades al gobierno de los 120 días. A Pedro, bueno, pues en 7 años, aquí no ha habido nada. Históricamente. Nada. Entonces, si en 7 años no ha habido nada, este gobierno, como dice Vara, será el responsable, pero no el culpable. Aquí el culpable es que en los últimos 7 años la inversión no se ha ejecutado. Eso por ahí. Porque el que miente, la mentira no es un problema de quien quiera escucharla, sino de quien la pronuncia. Entonces aquí cuando se habla del corredor del Mediterráneo, porque el ministro de Fomento es de allí, de Torrent, como si fuera de Pernambuco. Aquí estuvo Íñigo de la Serna, que era de Santander, prometió todo lo que quiso, que parecía que le íbamos, y yo le he dicho en esta tertulia, que parecía que le íbamos a nombrar hijo predilecto de Extremadura. Digo, este no va a hacer nada, este lo que va a hacer es cifra y no ejecución. La consejera no cesa a nadie. A ver si lee un poquito, porque la consejera Begoña no cesa a nadie, pide responsabilidades. Y la empresa pública de ahí es la que a 2 cargos medianos, pues se los quita del medio y le echa al muerto. No, el que tenía que haber dimitido el presidente de Adí. El que tenía que haber dimitido ya el presidente de Adí. Con respecto a Monago, cuando dice Bueno, en no, este caso de Renfe, que es... o de Renfe, me da igual, de los dos. No voy a andar tan cabrón enero como febrero. Los dos, el de Adí y el de Renfe, a la calle los dos. Porque aquí estuvieron en agosto Saura y el cambio de tren, el 598 por el 599, por el 1492, que se lo lleve todo para su casa. Los extremeños no tenemos que viajar en tren, ni uno. La mejor huelga, no visitar las estaciones, nada, ni un tren, ni para ir al Jujín, ni para ir a Cáceres, autobuses, taxis, ¿cómo se llama? Barbacar, lo que sea, nadie. Es lo que yo hago, una invitación, que nadie monte en tren. A ver si aprenden estos señores, porque lo de la manifestación que hizo Monago, pero si él no creía en el pacto por el ferrocarril, si el año pasado, cuando fuimos el 17 de noviembre, él hizo un llamamiento a su ayuntamiento, gobernado por el PP, unos 90, para que no acompañara. Él sí fue allí a echarse la fotografía, como siempre. Ahora dice, oye, pues lo único que se puede hacer es que la consejera, que es la responsable del pacto por el ferrocarril, convocatoria urgente. Y allí tomar las medidas que se tengan que tomar. Y apoyarle en todo lo que haya, lo que haga falta. Tanto reivindicamos con Rajoy como tiene que ser con Pedro Sánchez. Esto no es que José María, estén ahí otra cosa. hay una cuestión... Déjame que yo te he Nos dejado... toca alguno, ¿eh? A ver No, si nos te iba toca a decir- alguno. Sí, pues ahora. Porque lo dices A tú. ver, venga, porque termina. lo dices tú, me voy a callar. Porque me tienes que escuchar. Yo a ti no porque te yo escucho, te oigo, yo a ti te oigo. Vamos a ver, si yo sé que tú me oyes, porque yo no puedo oír. escuchar yo a ti. Lo que José yo no María, voy a acaba. escuchar Sí. es Acaba. mentiras permanentes. Venga, Entonces, sí. como las mentiras Anda. permanentes son las que has dicho, Anda. pues el presupuesto Anda. sin ejecutar en el PP durante los últimos 7 años sobre obras presupuestada, que no se juntan de un año para otro. Ha sido ¿Quién sabe? del 17%. El 17%. Una vergüenza. Y ahora en 120 días queremos las responsabilidades. Claro que es responsable el gobierno. Claro que es responsable el gobierno. Si estoy pidiendo la dimisión del presidente de Adí y el de Renfe, y que la gente no vaya en tren, y que les den por donde le tengan que dar al matagallina este que tenemos, que todo el matagallino, el matagallina. Entonces yo digo, oye, tendremos que tomar las decisiones, y si hay que ir a Madrid, y no en una concentración, no, en manifestación frente al ministerio. Claro, pero que lo diga el pacto por el ferrocarril. O nos lo va a venir a decir Milana Bonita, o nos va a venir a decir Cayetano Polo, que hoy se ha tirado el moco el portavoz de Ciudadanos, y dice, lo que hace falta es más política y más financiación. Perdona, si no es financiación,
es ejecutar la inversión que está presupuestada, porque financiada está por fondos europeos, pero yo creo que aquí algunos no se enteran. Bueno, Vale, venga, a me ver, toca, ¿no? Juan José. A ver si soy capaz de que esté callado un poco. Oye, lo que sí os pido Sí, es brevedad yo para pasar al siguiente tema, que después no yo llegamos. Con la tercera parte de José María me conformo, la tercera parte. Vamos a ver. Lo que ha dicho Juan, dice, lo que hace falta es que, ahí que he leído ahí Juan, que el AVE, bueno, que lo paremos, que lo dejemos, Moratoria y que de las la- inversiones, moratoria de la- la moratoria, que la paremos y que ese dinero venga para otra cosa. Para redes convencionales, Perdón, pues. si te sigo, lo tengo aquí apuntado. Y que de alguna forma pues invierta en los trenes convencionales, en las redes convencionales. Yo creo que no hay que ser tan pobre. Hay un compromiso del AVE que se monte y ahora vamos a pedir para las redes convencionales que sí nos interesa. Eso por un lado. Y lo del AVE es que nadie lo dice. La culpa de lo que pasa en el AVE no la tiene el gobierno, no la tiene la administración, la tenemos nosotros. Porque no es racional que se quiera una línea rápida de AVE con unas S por todos los lados, no ha ido a Coria de milagro, pero a Plasencia, Cáceres, tal, cuando la línea de AVE lógica era la que tenía la antigua línea de Madrid, Badajoz, Mérida, Talavera, Madrid. Y eso se haría en mucho menos tiempo, con mucho menos costo y mejor. Pero aquí, el pueblerismo que tenemos en Extremadura, si a Cáceres no se van, a Cáceres y a Plasencia se solucionaba con una línea que conectara con Mérida y no pasaba nada. Eso por un lado. Voy siguiendo más con todas las contestaciones que hay aquí. Dice José María, no tiene solución. Esto no tiene solución. Claro, está gobernando. Para mí. Vale. Dice José María, por eso es para él, porque lo dice José María. Si lo diera José Luis, sería para José Luis. Eso está más claro que el agua. Entonces, dice José María, no tiene solución. Claro, está gobernando el país, el PSOE, no os metáis mucho con él, porque esto no tiene solución por ahora. Cuando está el PP, hay que machacarlo. Y dice, 7 años, en 7 años. Mira que yo he estado contando ahora, 1868, que es cuando se hicieron las vías que todavía están, y en 7 años no se ha hecho nada. En 7 años no, se han hecho en algún siglo, todavía no llegamos al siglo, pero vamos, en algún siglo, que no se ha hecho nada, así que las vías son las mismas las que había en 1868 cuando se inauguró el ferrocarril. Y después dice, Íñigo, que venía aquí, pues mira, ese a lo mejor se pasó, pero es que Ábalos no llega, ese no apareció por aquí todavía ni una vez para decirle, hola, mira, a ver si te interesa esto un poco. Y pide responsabilidades, porque la ministra, lógicamente, la consejera no cesa, pero ha pedido responsabilidad de Caracoles, de 2 curritos. ¿Por qué no pide responsabilidad de otro y le dice, por ejemplo, no nos mandéis trenes de mercadillo? Si es que nos traéis aquí el recuelo de toda España, ¿cómo no se van a estropear? Bueno, con el taller que han montado en Badajoz ya está todo arreglado. Y después... Y lo malo ya no es que se estropee, que no le echan gasoil para llegar al destino, que eso es gravísimo, ¿eh? Que eso es gravísimo. Y cuando no hay maquinista. Y cuando eso, no hay maquinista. Hay tren pero no hay maquinista, están los viajeros esperando. O sea, de jugada de guardia. Y después ya con eso acabo, y doy paso al que quiera intervenir, y me hace muchas gracias José María, dice, si el responsable es el gobierno, eso ha dicho, porque se puede dar revival aquí. Pues entonces, ¿para qué pide la dimisión del presidente Renfe? Pide la de Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Porque O aquí, no cuando es responsable uno, lo pedimos, y cuando es responsable otro, no. Así te enteras que el presidente Renfe y el presidente Adí siguen los mismos que estaban. Ah, por eso hay que echarlo. Y como Pedro Nuevo. Los vicios habrá que cortarlos. Maravilloso. Los vicios de la ineficiencia del PP. Maravilloso. Bueno, muy rápido, Juan. Sí, venga. José Luis primero, ¿no? O bueno, yo comentar y acentuar y significar que el problema del ferrocarril en este país es un problema histórico, porque a la gente, a los poderes económicos, no le ha interesado desarrollar el sistema ferroviario en Extremadura. El interés de Extremadura era en proporcionar materias primas y mano de obra, y eso es un problema histórico. En segundo lugar, es un problema de subordinación de los diferentes partidos políticos extremeños a sus sedes nacionales. Los partidos políticos extremeños, PSOE, PP, han estado subordinados en sus actuaciones siempre a los dictados de Madrid. Y en este caso, antes se han dicho aquí cosas importantes, y era que por parte, si hubiera un sentimiento hacia lo que es el ferrocarril y hacia Extremadura,
tenían que plantear alguna medida los políticos representantes extremeños en el Gobierno de Madrid, en el Congreso, plantear acciones reivindicativas. En segundo lugar, el AVE, 1 kilómetro de AVE vale 16 o 17 millones de euros y el mantenimiento de 1 kilómetro de AVE es de 100.000 euros aproximadamente. Y el gasto desproporcionado que se está haciendo en Extremadura, desde que se inició todo el proceso, es con el ánimo de financiar a una serie de empresas que son las que se están llevando el dinero. Y lo que hay que hacer es redes, las líneas convencionales, que son las que crean la malla ferroviaria, las que permiten el traslado de mercancías, las que permiten conectarnos con el Mediterráneo. ¿A dónde permiten el traslado de llevarnos mercancías? a Algeciras, hasta Sevilla, para trasladar a Algeciras, desde Zafra a Huelva, etcétera, etcétera. Entonces, igual necesitas algo más que las tradicionales. Las redes ferroviarias, yo te voy a decir, con todo el respeto... Juanjo, perdona que termine, Sí, ya sí, termino. termina. Entonces, ya se me ha ido, me había apuntado aquí unas cosas y se me ha ido un poco el asunto, pero el problema está en... que hay que paralizar esos gastos y centrarnos en lo que se necesita realmente para Extremadura, que el AVE nos va a conectar Badajoz con Madrid y 3 o 4 estaciones. ¿Quién? ¿Eso desarrolla el sistema ferroviario, crea una malla comercial en Extremadura que nos permita el traslado de personal, de mercancías, etcétera, y que reactive la economía extremeña? Oye, muy corto, Pues no, Juan, yo te sigo insistiendo. Tú hablas de la malla en Extremadura. Yo digo, la malla en Extremadura está muy bien para llevar algo a algún sitio, pero después hay que sacarlo de Extremadura, Claro, porque aquí claro. no consumimos eso. No podemos tener capacidad de consumo. Y Hay que hacerlo. yo, con todo el respeto que te iba a decir antes, tu teoría esta bastante añeja de las oligarquías y todo esto. Claro, claro, no. Yo te digo que, por Aquí en ejemplo, este cuando país se hay crea el tren, 1.300 familias que controlan la economía sí, y la iglesia, española. y la iglesia también. Pero en la el iglesia 1800, también, muy importante la iglesia, lo has dicho. Lo has dicho, ¿Cómo lo le iba a has dicho. saltar este? La iglesia. Cuando se crea el tren en Mérida en 1868, resulta que es con capital público-privado. Financian los ayuntamientos, financia la oligarquía, la financia. ¿Y para qué? En ese momento de establecerse el tren en esta tierra que estaba desértica, resulta que empieza a florecer la economía. Mérida triplica en poquísimos años sus habitantes, crea industria del corcho, que es lo que se producía en el campo por aquí, y la saca de Extremadura con el tren. De manera que la oligarquía no quiere que no haya tren, porque lo que prefiere es que genere riqueza sacando el producto de Extremadura. Estás confundiendo los conceptos, Juan José. Una cosa es la actividad empresarial que se crea en Extremadura y todo lo demás, y otra son esos famosos jerarcas que todos conocemos, que van centralizando y concentrando toda la economía y toda la riqueza en sus manos. Eso es otra cuestión. Yo no los conozco mucho. Sí, bueno, sí se conoce. Yo al hilo de ya... Lo mismo que... Muy rápido. Al hilo de lo que me comentabas antes, es evidente, bueno, estoy de acuerdo contigo, que hay una absoluta subordinación a las directrices de Madrid, de los partidos que hay en Extremadura, pero de toda la vida. Entonces, si hay que estar callado, se está callado, por mucho que le pese a la región extremeña. Creo que efectivamente hay que mostrar, porque yo por eso te decía antes que la consejera pide soluciones, pero habría que ser contundente y proponer medidas. Es decir, mire usted, un compromiso en los próximos 2 años, este año, un periodo, una serie de etapas de inversión que nos pueda garantizar de verdad que en pocos años vamos a tener. Si además yo hablo a nivel particular, yo lo único que pido es poder tener un ferrocarril que pueda ir a 140 o 150 kilómetros. Yo no quiero irme como me voy en el AVE a 300 kilómetros, que llega a cogerlo, 140, una red electrificada, es decir, unas condiciones mínimas que se les tienen que dar a todos los territorios españoles y a todos los ciudadanos españoles. Todavía sí funciona con el teléfono. Según me han dicho, hay que llamar por teléfono de uno a otro para dar salida, de entrada del tren y todo lo demás. ¿No? Tremendo. pero Bueno, señores, tenemos que hablar ya del tercer tema y además os voy a dar un minuto a cada uno porque no tenemos tiempo para más. Os habéis comido el tiempo con el tren y con el conservatorio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firmaron este pasado jueves en la Moncloa, a primera hora de la mañana, el acuerdo para los presupuestos generales del Estado.
para 2019, tras haber negociado desde el mes de agosto las cuentas públicas. Los principales puntos acordados son la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros en 2019, la subida del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros, reforma de la ley de arrendamientos urbanos para dar más protección a los inquilinos y permitir la regulación por parte de los ayuntamientos de precios de alquiler en zonas tensionadas, la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y la subida de las pensiones mínimas y no contributivas un 3% en 2019, aumento de la dotación de las ayudas a la dependencia, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles por ley, aumento de la prestación por hijo a cargo de los 291 euros hasta los 473 euros anuales, la reforma de la ley electoral con regulación del mailing conjunto y listas cremallera obligatorias, el fin del artículo 315.3 del Código Penal que castiga con penas de cárcel a los piquetes de las huelgas, subida del impuesto del patrimonio del 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros o autorización a los ayuntamientos para gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de 0 a 3 años. Otro sería la reforma del sistema de cotización de los autónomos y vincularlo a sus ingresos reales. Analizamos estas medidas que ahora necesitan el apoyo de otros grupos para que salgan adelante. De momento, Esquerra Republicana de Cataluña ya ha dicho que pone como condición para su apoyo que la Fiscalía retire los cargos a los políticos que permanecen en prisión preventiva. Del resto, aún queda por saber qué pedirán a cambio de su voto afirmativo para estos presupuestos. José María. Bueno, pues yo estoy muy contento de que se haya formalizado este acuerdo de presupuestos, que no son los presupuestos, entre Unidos Podemos y el Partido Socialista. Porque esto va a llevar a efecto, si se consigue, verter 6.000 millones de euros más, que son los que necesita la gente que no ha obtenido todavía nada de esa ficticia recuperación económica que el Partido Popular ha ido vertiendo aquí año tras año. Y era tan curioso el tema que aquí lo que se fija es en las personas, en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en las becas, en que no haya, que no, creo que se te ha pasado, que se prohíban las amnistías fiscales. Bueno, son 50 medidas, yo he recogido y curiosamente, aquí las más que importantes. se suba el salario mínimo interprofesional, que parece una locura, de 900 euros y tiene un impacto en la cuenta de 300 millones de euros. Es decir, nada. Es decir, yo lo que creo es que por primera vez, hay unos presupuestos desde el año 1993, un presupuesto progresista y social, donde las personas están en el centro del tema. Vale, un minuto, José Luis. Bueno, yo sí, la verdad es que he oído en ciertos medios de comunicación que esto es pues una pura campaña electoral, que además, efectivamente, sí, porque luego hay que materializarla y de momento lo que hay que obtener son ingresos para cubrir todos esos gastos. Y me da la impresión de que el ingreso nos lo van a obtener metiéndonos la mano en el bolsillo a todos los ciudadanos. Hoy he oído, perdón, el gasoil, por lo visto, la repercusión que va, porque claro, me sorprende mucho que para combatir la contaminación, en vez de, como han hecho en Alemania, que es hablar con las empresas y aportar dinero para favorecer la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos, aquí lo que se hace es que se sube el impuesto sobre el consumo, pero no sé, vamos, así no evitamos la contaminación. Pero bueno, eso supone sacarle a los ciudadanos, por cierto, que al rico los coches de gasoil nuevos contaminan menos que los coches de gasolina. Sí, sí. Un 20%. Pues nos están vendiendo la moto de que es lo contaminante. Bueno, pues eso le va a costar, parece ser, ya se ha cuantificado. Parece ser que ya. Es un invento del TVO como todo. Vale, pero perdóname, que sí, que me parece muy bien. Se han hecho un estudio y dice que eso cuesta 670 millones a los ciudadanos. Y ese es un dinero que vamos a pagar todos. El rico, perdona, el rico, espera, me quieres dejar que hable. El rico, el mediano y el pobre. El que tenga un coche siquiera le va a costar más dinero. Y eso 670, eso los estudios que se han hecho. Pero qué estudios, por Dios. Vete el acuerdo de presupuesto. 670 millones. Vete el acuerdo de presupuesto y no bueno, que habrá que ver dónde se saca el dinero. Vamos a ver, yo no sé si en un minuto me da tiempo, porque es una pena, pues esto lo tenía muy bien preparado yo, para ver si me eras capaz de refutar una sola palabra. Vamos a ver, yo creo que estos presupuestos se clasifican o se califican o se aclaran por quién los ha hecho.
Estos llevan desde agosto 2 personas reunidas para cocer todo esto. Uno es el cerebro Chenique, ese es uno, y la otra es la ministra de Hacienda, que dejó Andalucía en el número 1 del ranking de lo bien que gestionaba Andalucía. Bien, Echenique no hay que presentarlo, el Echenique es de un partido que ha asesorado a Maduro y a Chávez y ha dejado a Venezuela en la cresta de la ola. En la cresta de la ola. Bueno, pues con esos presupuestos cocinados con esta persona, prepararos, los que nos estáis oyendo, que os van a poner a caldo. Y después, no son unos presupuestos económicos, porque no, son unos presupuestos políticos, como ha dicho José Luis. ¿Por qué? Porque están preparando las próximas elecciones con una coalición izquierdo, iba a decir comunista, socialista, que me recuerdan a otras coaliciones de grato recuerdo. Si tú di todas las tonterías que quieras decir. Y después, por último, ¿y por qué se ha hecho esto así? ¿Por qué se ha hecho esto así? Hombre, porque a Sánchez le interesa seguir en el sillón y le ha dicho a Podemos pedir que se os dará. Y entonces Podemos ha dicho, mira, hijo, yo quiero que haga esto, lo que tú digas, jefe. Y así está hecho, ha entregado las llaves del poder a Iglesias para seguir sentado en el sillón. Es así. Juan, tu minuto. Bueno, yo me he apuntado aquí algunas cosas. En primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con que se lleve a efecto el acuerdo presupuestario este. Creo que sería muy importante para la economía del país, para las clases trabajadoras y para los empresarios, pequeños y medianos empresarios, puesto que el aumento del salario mínimo interprofesional significa un aumento del consumo del cual salen beneficiados. En segundo lugar, el tema de las pensiones es algo que se había acordado ya en el Pacto de Toledo y que había que llevar a efectos por parte del Gobierno. El asunto relativo a la subida para obtener dinero del 45 al 47% para las personas que ganan más de 130.000 euros. No, del 45 enorme, se sube, del 45 al 47% y perdona un momento, y se sube al 49% para las personas que ganan más de 300.000 euros, de los cuales en este país hay 90.000 personas. Otra cosa muy importante es que se impone un impuesto del 0,2% a las transacciones financieras de compra y venta de acciones y actividades de carácter especulativo, lo cual es muy importante. Y otra que las pagan los autónomos y las pagan el pequeño empresario. Transacciones no. Después la cuestión, en fin, el hecho de que las personas mayores de 52 años puedan recuperar el subsidio de desempleo es una cosa muy importante, dada la situación económica en la que hay muchas familias actualmente. El impuesto de sociedades, te lo estoy diciendo, el impuesto de sociedades se rebaja del 25 al 23% para las pequeñas empresas y el 15% a las grandes sociedades que pagan el 80% en el extranjero. Que tienen impuestos de más de 20 millones de euros. Bueno, señor Juan, tienes que acabar. Lleva ya 2 minutos. De paternidad y maternidad, una cuestión reclamada en esta sociedad. Cuando tengas 2 trabajadores y uno se te vaya 4 meses, lleva tú el negocio. Bueno, el problema no es seguiremos hablando de los presupuestos, sino seguramente durante esta semana, porque se van a conocer más noticias. Agradecer a nuestros picoteros su presencia hoy aquí, gracias a José Luis Ortiz Belda, gracias, hasta la próxima semana, también a Juan José Hernández, hasta la próxima semana, con la suya, José María Paredes, hasta la próxima semana, por cerebro que por corrupto, y Juan Miera, hasta la próxima semana. Y a ustedes agradecerles su presencia, instándoles a que nos sigan mañana martes, una nueva edición de La Picota. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Hasta mañana. Buenas noches, que sean felices.